Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, muchas bendiciones para todos. Aquí Alfonso Torres Ulloa, como siempre, en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Lunes, empezando una semana de trabajo, con muchas noticias, muchas informaciones. El país político siempre en sus dilemas. Creer o no creer, pero ¿cómo creer? ¿Cómo creer? Y entonces viene la vista contraria. ¿Cómo dejar de creer? Porque hay que creer. Pero ¿cómo creer? Juan Francisco, es un dilema, ¿eh? Bueno, porque hay que creer. Ante un hombre que trae esperanza, porque una parte importante de su vida la ha dedicado a luchar porque en la República Dominicana tengamos un mejor futuro. Es un aliento compartir esta mañana con don Iván Rodríguez. Es decir, que en la República Dominicana hay muchas frustraciones, pero todavía hay esperanza. Entonces, si uno tiene a don Iván aquí, hay que creer. Es lo que yo le decía. Pero él está lleno de fe. Él está lleno de fe en que su ideal un día va a triunfar. La fe de Juan y que Pablo, la República Dominicana un día... los malvados van a tener menos oportunidades. Un día. Sí. Desde los tiempos de Duarte estamos con esa fe. Bueno, pero hay que la mecha no puede apagarse. ¿Usted cree en eso, don Iván? Saludos. Bueno, los campesinos dicen que lo último que debe perderse es la esperanza. Por eso es lo que pasa entonces con Temístocle Montaz. Que mire, después que los amaquearon con el tema de Odebrecht, aunque nunca lo llevaron esposado a la Procuraduría, hay cosas en esta vida. Montaz admite PLD está dividido, pero aboga por la unidad y lanza su precandidatura presidencial. Hay cosas en esta vida. Por eso le decía, ¿cómo creer? Pero ¿cómo dejar de creer? Pero para ser justo, porque yo solamente ser justo, lo primero, si queréis ser felices. Ser justo consigo mismo y después con los demás, lo que él está haciendo, y es probable que esté equivocado desde mi óptica, es un hombre de fe. Porque hace poco que me dice uno aquí en el estudio que si se viera con un pasado tan reciente y tortuoso como el de él, yo no saliera a la calle. Entonces él tiene más fe que el que me dijo eso. Usted es un hombre de fe, porque usted a todo le busca un bajadero. Sí. Don Iván, ¿cómo anda el país? Hay que creer, don Iván. Sí, hay que creer, porque por eso estamos luchando a ver si podemos transformar la situación que tiene nuestro pueblo. Mire, sí hay que creer, y creer en principios, porque los principios pueden ayudarnos a convencer al pueblo de la necesidad de luchar para transformar la situación en la cual nos han metido este gobierno y los gobiernos anteriores. Yo creo que hoy no podemos decir que la gente está tan indiferente. La gente ha comenzado a valorar cosas y a interpretar actitudes que yo creo que sí son halagüeñas para la población. Por ejemplo, hoy está en el tapete un tema muy trascendental para los dominicanos y dominicanas, que es el precio de los combustibles. Y resulta que hasta ahora se había venido manejando en que el problema combustible era un tema de los transportistas, que era un tema
de los sindicatos de transporte. Pero resulta que de acuerdo a la actitud del gobierno, que busca entenderse al menos con una parte de los transportistas para que todo siga igual, y entonces beneficiando, claro está, una parte de los transportistas. Pero resulta que la población está diciendo no, si quien carga pesado somos nosotros, entonces nosotros debemos luchar porque esa rebaja de los combustibles no vaya en beneficio de un sector, sino de la población en sentido general. Y ha comenzado a actuar, ha comenzado a movilizarse, ha comenzado a decir basta ya de tanto abuso con lo que tiene que ver con los combustibles. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo tiene que participar en la lucha? Bueno, porque suben los combustibles, el gobierno tiene un relajo, sube los combustibles y la carga se le endosa a la población a través de la compra de gasolina, se suben el pasaje, le suben todos los precios de los productos de primera necesidad que se transportan. Los campesinos se le encarece todo lo que tiene que ver con la preparación de la tierra para la producción, el transporte, todo eso. Y entonces quienes cargan pesado es el pueblo. Los transportistas, cuando elevan el precio de los combustibles, le transfieren la carga a la población. Entonces, ¿quiénes son los que más consumen gas? La población. El pueblo lo consume todo, don Iván, y los impuestos los paga el pueblo, porque los ricos son 2 o 3. Por eso mismo. Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué no puede el pueblo ser indiferente? Porque hay cerca de 217 mil millones de pesos que se lo dan en exenciones a las grandes compañías, a la Barrigol, a Falcon Bridge, a Central Romana, a los Vicini, todo eso. Entonces, ¿y por qué nosotros tenemos que pagarle los impuestos a esa gente? Don Iván, recuerde que cuando hace 20, 25 años subían los combustibles, los precios de los combustibles, el pueblo se levantaba y había huelga y se paralizaba todo. Sin embargo, hace un tiempo, 22 años más o menos, se aprobó una ley, la ley de hidrocarburos, con la que nos engatusaron a todos. Y ellos empezaron con una publicidad, si sube, sube, y si baja, baja, que nunca la han cumplido. Claro. Y entonces ahora todo está en dependencia cada semana de lo que diga el Ministerio de Hacienda, que antes era, creo que, de Industria y Comercio, y que si subía el precio del petróleo, precio de Texas, subía la gasolina, subía el gasoil, subían todos los carburantes. Pero sin embargo esa ley no se cumple. Pero no se la administran a su manera y ahora nadie protesta. Pero antes subían $1, 50 centavos, y el país ardía. Sí. Y después de la ley nadie protesta. Veo, don Iván, que dentro de los críticos de esta política energética y de esta ley que rige los combustibles en el país, establecen que el que gasta 200 pesos comprando gasolina o gasoil o cualquiera, 100 son para el Estado. Y entonces en esa hay una desproporción, porque el Estado lo está utilizando como un negocio. ¿Qué dicen los técnicos de su partido en esa materia? Primero, la ley de hidrocarburos establece una fórmula para los precios, pero resulta que a la ley le han puesto una serie de reglamentación, porque tú coges la ley, a lo mejor como no tiene lo que los reglamentos dicen,
Porque los reglamentos lo que hacen es poner realmente el precio, porque distraen el dinero en transporte, distraen dinero en una serie de cosas que lo que sirven es para robarle al pueblo una gran cantidad de recursos. Porque la ley da poder a un ministerio para que, de acuerdo a los precios internacionales, fije los precios locales. Entonces ya la ley pasa a ser administrada. Entonces el gobierno decide. Por eso. ¿Y qué hicieron? Pusieron una disposición transitoria para recaudar un dinero, aumentando impuestos por ahí a los hidrocarburos para amortizar pagos de deuda. Y eso ha sido eternamente. Pero aparte de eso, se sabe que en industria y comercio hay una parte, en ese reglamento hay una parte que los impuestos de los carburantes van a una caja chica donde se han distraído más de 7 mil millones de pesos y que ahí se tiene nominilla, ahí se paga gente, bocinas, de todo el sistema eso. Clientelar tiene que buscar de dónde sustentarse. Sí. Entonces, don Iván, con la ley se pretende pagar el partido. Pagar todo, porque no solamente el partido, sino pagar todo lo que se roba. Porque la nominilla es para pagar a sí, pero cada uno, aquí en este país, cada secretaría tiene su nominilla, tienen gente que le pagan, que no trabajan, que ni siquiera van. Eso es conocido y no solamente... Pero en estos días se ha estado discutiendo mucho que en la Cancillería de que hay embajadas que tienen, cuando deben tener 2 personas, tienen 50. O como la de Estados Unidos, el consulado de Estados Unidos, o los consulados. En la Florida, ahí, la Florida, el estado de la Florida, creo que hay 22 cónsules. Pero en Nueva York hay mucho más. Pagado en dólares. Y en Nueva York, y en Puerto Rico, ¿cuántos cónsules? Vicecónsules. Porque una cosa son los cónsules, otra son los vicecónsules. Que esa nómina es grande, la de los vicecónsules. Pero gente que están aquí en el país, claro, que ellos no han salido. Pero no hablamos de nominilla, no hablamos de privilegios a determinados estamentos del partido y del comité político. Entonces ahí es que están, ahí se va, es un drenaje de recursos que se gastan millones y millones de dólares a costa de la situación de hambre y miseria que tiene la población. Entonces esa situación de los combustibles, que es una de las cosas que está afectando mayormente a los pobres, hoy se está planteando que sí, hay que no dejarle eso solamente a choferes. Cuando se habla de los combustibles, no solamente es un problema de choferes, es un problema de la población. En la sociedad no hay mucha fe, ni mucha confianza, ni mucho crédito en los grupos organizados de choferes, porque se aduce que son empresas, que no son sindicatos. Hay algo, sí, hay de todo, pero en este momento la demanda es justa. Sí, no, siempre ha sido justa. Lo que pasa es que el gobierno con sus bocinas ha querido dividir a lo que es la población de lo que de esa demanda, porque generalmente los choferes han sido los que han levantado. No, porque don Iván, aquí en Voz por el Cambio hay un estilo y a usted eso no se le puede imponer, porque si hay un hombre que ha sido claro en este país, es usted. Cuando don Alfonso no había nacido, ya usted andaba subiendo y bajando loma. Pero aquí se dice que, con lo que quiso decir Alfonso ahorita, los líderes, una parte, para ser justo, tienen poca fama. Porque hay algunos que se han hecho tienen mucha fama, pero de malo, multimillonarios, todo. Y que han chantajeado a todos los gobiernos para ellos sacar dinero. Claro. Entonces la población a veces se ve sin liderazgo en ese entorno. Sí. Bueno, y eso ha conllevado lo siguiente. Eso ha conllevado que en estos momentos múltiples organizaciones sociales se estén organizando y tienen un pliego de demanda para exigir que el gobierno
rebaje los combustibles sobre la base de echar abajo todas esas resoluciones que encarecen el combustible. Y esas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ayer hicieron una rueda de prensa porque se ha llegado a un acuerdo de dar una serie de pasos en industria y comercio al gobierno, porque el gobierno no responde a nada que tenga que ver con demanda de la población. Pero ¿y el sector choferil está unificado? Porque ahí siempre hay un grupo que va por un lado. No, porque el gobierno tiene su sector choferil que le sirve a los intereses. Por ejemplo, ayer se decía que había una huelga nacional hoy, mañana y pasado. Y era falso. Es falso. Ayer por ejemplo, esa coordinación de lucha junto con Feratrano, que es parte de esa coordinación popular, desmintió que se estuviera organizando una huelga general para mañana y pasado. Pero la bola la tiró el gobierno o la tiró del sector sindical. No, la tiró el gobierno con la finalidad de crear confusión, porque en el plan de trabajo de las organizaciones populares y sociales se está planteando que el próximo miércoles a las 9 de la mañana se haga nos presentemos la mayor cantidad de gente a industria y comercio a hacer esa demanda, a demandar de que se rebajen los combustibles. Y este es un movimiento que va cada vez más creciendo. Don Iván, el movimiento crece, dice usted, y a veces uno cree que no, otra vez uno cree que tiene dudas y dice, bueno, parece que sí. Hubo ayer una reunión de Marcha Verde, una reunión nacional de evaluación y de proyección del trabajo, imagino yo, porque yo no tuve a mano la agenda con la que se convocó, pero por lo que uno ve en la prensa, parecería que Marcha Verde asumió el tema de los combustibles y amplía el discurso. El discurso de Marcha Verde ha sido no a la corrupción, no a la impunidad y cárcel a los corruptos. Un poco como los 3 ejes de Marcha Verde, que eso ha convocado, ha aglutinado a una buena parte de la sociedad dominicana en torno a esas demandas, a ese enfoque del problema fundamental de la sociedad: corrupción, impunidad y la necesidad de que haya consecuencias en relación a eso. Es decir, cárcel para los corruptos, para los ladrones. Si Marcha Verde se mete en el tema de los combustibles, Marcha Verde pudiera quedar un tanto amarillo, disminuir su color verdoso, porque entonces los llamados sindicalistas o empresarios del transporte en cualquier momento lo llaman, negocian y dejan a Marcha Verde como perico en la estaca. Marcha Verde debe cuidarse en ese sentido. Hay que tener cuidado con las cosas. Y cuando usted viene a ver, Marcha Verde se queda medio amarillo, pierde un poco el color verde intenso que le caracteriza para mostrar la esperanza de este pueblo. Me preocupa eso. No, pero yo debo decir que Marcha Verde hizo ayer una evaluación del trabajo que ha realizado en este año, hasta el día de ayer, y detalló todas las actividades que se habían realizado, y como vimos que fue muy positivo la lucha de Marcha Verde en todo este proceso, y determinó un plan que para darle seguimiento en todo lo que falta del año y hasta el año que viene. Pero las demandas de la población, esa demanda de la lucha por la rebaja de los combustibles, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la impunidad, porque un gobierno que le da exenciones por tantos millones a industrias, a grandes monopolios del país, que la paga el pueblo, eso es corrupción, eso es impunidad. Entonces, Marcha Verde no puede sustraerse de la realidad, porque la impunidad y la corrupción no es una cuestión aérea,
hay cuestiones concretas que es la que tienen, por eso. Sí, ahora, Marcha Verde, como las organizaciones sociales, lo que tiene que hacer Marcha Verde es no aliarse a lo que buscan hacer de esta lucha un negocio, pero es una demanda justa de la población, y si se lucha para que se resuelvan los problemas, indudablemente esa es una demanda que vale la pena y debe ser parte de las demandas de Marcha Verde. Ahora, no aliándose con las mafias, porque aquí hay una mafia muy grande, que no son solamente, son grandes empresarios que están metidos en eso, lo que tiene que ver con el gas, con todos los combustibles. Aquí hay una mafia enorme, y entonces hay que demandar que toda esa corrupción se ponga al desnudo y se pueda el gobierno, presionar al gobierno para que tome medidas en ese sentido. En el tema de los combustibles nunca van a llamar a Marcha Verde para discutir cosas. Van a llamar a los sindicatos, a las empresas del transporte, que son empresas, y se ponen de acuerdo y Marcha Verde se queda en el camino. No. Los que luchamos real y efectivamente para que haya un cambio en la conducta del gobierno frente a este tema, que es muy, para la población, es muy, se le carga demasiado, no puede estar sujeto a una negociación del gobierno con las empresas de transporte. No, porque el pueblo está defendiendo sus derechos, que es posible que si alguna de esas mafias del transporte que hay se pone de acuerdo con el gobierno y el gobierno la utiliza para desarmar el movimiento debe seguir, porque es la población la que está siendo afectada, no solamente ellos, porque ellos transfieren a la población los cargos la carga que le impone el gobierno. Se lo transfieren a la población lo que tiene es que seguir luchando para que esa carga no la descarguen sobre los hombros de la población. Don Iván, deseamos transferirle a usted un saludo que le manda Carmen Mosquea, Diori Durán, María, Teresa, que están en contacto con Voz para el Cambio. Son gente fija que siguen los análisis que aquí se hacen. En este momento están en línea. Pero mira, Carmen está en línea desde Murcia, España. ¿En España? En España, en Murcia. Feliz Día está en línea desde Londres. Y Julio en Boston. Bueno, también. Fernando Quiles está en línea en Puerto Rico. Me escribió anoche que iba a esperar a don Iván en línea. Se me había olvidado, aunque se lo comuniqué a don Iván. Al hermano Fernando Quiles, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con la causa del pueblo borinqueño. Así que vamos a una pausa y retornamos después de ella con don Iván. Ok. Vamos arriba, señor director. Los conceptos emitidos